Muy buenos días, mis apreciados y queridos amigos, hermanos, familiares, los que están en la ciudad, los que están en el campo, los que están más allá de la frontera, a todos, muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos en Él y la voluntad perfecta de Dios se hará en cada uno de nosotros. Vamos a entrar en un diálogo interesante. Estamos en una miniserie donde estamos tratando de entender el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿Por qué Dios me trajo a este mundo, te trajo a este mundo? ¿Para qué razón? ¿Por qué razón? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fines? Eso es lo que estamos tratando de hacer entender. ¿Cuál es el propósito y la visión que Dios tuvo desde antes de que las cosas fueran con usted, con su familia y con las mías también? Así que, bienvenidos. Bienvenido a todos y cada uno de ustedes. Estamos contentos, estamos felices de estar, ¿verdad?, sabiendo que usted desde ya está sintonizado en la plataforma de Casa de Oración Cristiana, obviamente para beneficio de su vida. Entonces, comencemos, ¿verdad?, de una vez. El versículo que tomamos como fundamento para este tiempo fue Proverbios 29, 18. ¿Quién escribe este proverbio? ¿Quién es el autor de este proverbio? Salomón, el hijo del rey David. El hombre que cuando se ve posesionado por Dios para dirigir a un pueblo, Dios le dice, pídeme, ¿qué quieres? Y hago un paréntesis. Pídeme, ¿qué quieres? Le está señalando, diciendo Dios a Salomón. De una vez la mente lógica me dice, ¿qué hubiese pedido yo? ¿Qué hubiese pedido yo? ¿Qué hubiera pedido usted? Y créame que me he hecho muchas veces esa interrogante. Porque conociéndome un poquito, siempre he tenido una tendencia de estar al lado del débil, del necesitado, del lado de los oprimidos. Y esa fue una de las razones por las cuales yo me equivoqué cuando vine del campo a la ciudad. E inmediatamente me veo inmerso en lo que se conoce como la izquierda, pensando que esa era la solución. Lejos estaba yo de conocer la verdad. Y estuvimos inmersos en esto, hasta darnos cuenta que la verdad la tiene solo Dios. ¿Qué hubiese pedido usted? Sea sincero en este momento. O seamos sinceros. ¿Qué hubiésemos pedido nosotros? Me detengo un instante, me detengo un momento para que usted piense y sea honesto con usted primero y luego con Dios. ¿Qué hubiera pedido usted? Salomón pidió sabiduría. Porque me has puesto sobre el pueblo que dirigió mi padre David. Y son muchos. Necesito sabiduría, tu sabiduría, para poder guiarlo. Y cuando llego a este punto, yo me pregunto, ¿qué tal si los gobernantes de esta tierra, de Panamá y del mundo entero, pudieran hacer un alto y pedirle a Dios que los ayude a saber gobernar? Porque no son todos los que saben gobernar. Gobernarse a uno mismo, gobernar en la familia, gobernar en la nación. Eso fue lo que pidió Salomón. Yo creo que es pertinente para este tiempo la sabiduría. Ahora, cuando nos vamos al Proverbio 29, al capítulo 29, versículo 18, observe lo que dice. Cuando la gente no acepta la dirección divina, cuando la gente no acepta la dirección divina, cuando la gente no acepta la dirección divina,
se desenfrena. Se desenfrena. Pero el que obedece la ley, dice, es alegre, es bienaventurado. Estamos pasando, bueno, de hecho, Pastora Iris y yo llevamos ya alrededor de 40 y pico días, no en confinamiento, porque aprendimos a través del doctor Benny, ¿verdad? Benny Rodríguez, que confinamiento no es la palabra apropiada. Estamos en un tiempo, ¿verdad?, de cuidado, ¿sí? Estos tiempos que de alguna forma hemos llamado desierto, hemos llamado crisis, pruebas, repito, es un lugar que usted y yo visitamos, pero que no es nuestro destino final. No es nuestro destino final. Si nos manejamos en forma correcta, si nos manejamos bajo estos principios, vamos a experimentar la victoria en medio de estos desiertos, en medio de estas pandemias. Y no solamente eso, sino que iremos más allá de las fronteras. Saldremos airosos. Saldremos y airosos. Pero vámonos al propósito y destino correcto que desde antes de la fundación del mundo ya tenía Dios para usted y para mí. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque para estar dentro del propósito? ¿Qué es lo que Dios quería desde un principio? Esa es la pregunta y la interrogante que hemos estado explorando todos estos días. Tener una visión correcta de qué es lo que Dios desea y quiere para cada uno de nosotros. Es pertinente, es necesario, es sabio. Y decíamos en aquel momento que observe, los fariseos eran gente celosas de lo que ellos hacían. Eran diligentes, pero tenían un enfoque equivocado. Sus propósitos eran egoístas. Atención. Eso los sacaba, los desviaba del propósito de Dios. Entonces, la pregunta concreta es, si todo es de Dios, si todo lo hizo Dios como es cierto, ciertísimo, si todo, y dentro de ese todo está usted y estoy yo también. La pregunta concreta es, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el propósito que Dios ha tenido para usted y para mí como pueblo suyo desde antes que las cosas fueran? El apóstol Pablo aclara esto con algo interesantísimo. Efesios capítulo 1, versículo 11, dice, en Él, o sea, en Dios, asimismo tuvimos herencia. Maravilloso, herencia. Somos herederos. Somos coherederos. Hay un testamento. Hay un testamento, ¿verdad?, donde está escrito su nombre a favor suyo, ¿verdad? Y si nos vamos a un juicio, decíamos la semana pasada, a un juicio de sucesión, tendremos que irnos por la vía del juicio testamentario, porque hay un testamento, hay una herencia a repartir. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Y ahí estoy yo, ahí estás tú. Entonces, hablábamos ese día que para mejor comprensión, porque hay palabras que asustan, ¿verdad? Y esa palabra predestinación asusta. Y lo aclaramos perfectamente, ¿verdad? Diciéndole que había que dividir, ¿verdad?, las palabras, ¿verdad? La raíz y el prefijo y todo lo demás. Pre significa antes de. Y el prefijo destino, ¿verdad? ¿Dónde termina todo? ¿Dónde termina todo? Entonces, queremos avanzar en esto y entrar en lo que realmente queremos explicar o seguir explicando, porque ya lo hemos explicado. Vamos a adentrarnos en perspectiva humana versus perspectiva divina. La pregunta otra vez, porque hay que repreguntarse y preguntarse. Así estudio yo la palabra, haciéndome preguntas, ¿cómo estoy frente a esto? La pregunta imperativa es, ¿por qué Dios nos predestinó a ser conformados a la imagen de Jesucristo? Vamos a contestarnos esto. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué Dios nos predestinó a usted y a mí a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones que Dios tuvo para eso?
¿Cuál era el meollo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el punto? ¿Sabe por qué? Porque hay una palabra que define a Dios. ¿Y sabe cuál es la palabra que define a Dios? Dios es amor. Dios es amor. Entonces, porque nos amó, número uno, porque nos amó y deseó tener comunión con usted y conmigo. Deseaba tener comunión con nosotros. Ese es el objetivo primario. Y aquí termina todo discurso. Nos amó y deseaba tener comunión con usted y conmigo. Clarito. Observe el apóstol Pablo tratando de definir este concepto en Efesios capítulo 2, versículo 7. Mira, observe lo que dice. Para mostrar en los siglos venideros, como en el que estamos viviendo, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces entramos en el terreno de la gracia, que hay muchas cosas que escarbar aquí. Pero nos damos cuenta, ¿verdad?, que la gracia per se es la gesta, es el acto que nos recuerda que la gracia, escuche esto, es mayor que la compasión y el perdón. Esto sí es serio. Esto sí que es serio. Ese acto que nos recuerda que la gracia, escúchelo, que la gracia es mayor que la compasión y el perdón. Y si la gracia es mayor que la compasión y el perdón, dígame usted. Ahora, ciertamente no me voy a meter en este momento en ese terreno, pero decir que alguien, escuche esto, decir que alguien es merecedor, se merece la gracia, es una contradicción. Decir que usted, que yo merecemos la gracia de Dios es una contradicción. ¿Sabe por qué? Es una contradicción. Porque hay dos elementos aquí que son demasiado importantes. La gracia conlleva beneficios. La gracia conlleva beneficios, pero también la gracia exige, ¿verdad?, que cumplamos. Hay exigencias. No es que están así tan gratis. Déjeme explicarle por un momentito, ¿verdad?, este aspecto del amor y la comunión. Con la experiencia que yo vivo con mis dos nietos, con Pamela y con Mateo. Pamela acaba de cumplir hace 2 días atrás, 5 años. Mateo tiene 2 años. Entonces, cuando yo comienzo a medir este asunto del amor y la comunión, ¿verdad?, me doy cuenta, ¿verdad?, que hay una comunión limitada entre Pamela y Mateo. Porque Pamela tiene 5 años, es más grande, es más adulta que Mateo. Cuando Mateo, ¿verdad?, él lo único que me pide a mí, ¿verdad?, Tito, Abu, carro de Abu. El carro, él no piensa en otra cosa que el carro de Abu. Mientras que Pamela, ¿verdad?, ya entra en el aspecto de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. De lo que es obvio, escúchese una palabra que use ella, es obvio y lo que no es obvio. Déjeme decirle una cosa, disfruto de la relación, ¿verdad? A medida que ellos van madurando, yo disfruto de la relación con ella, de la comunión con ellos dos. Y yo espero el día en que en ese proceso de madurez, en ese proceso de ir forjando carácter, Mateo un día me diga, abuelo, ¿verdad?, te presento, ¿verdad?, a mi novia. Dios mío, ese día voy a llorar. Que Pamela me diga, ¿verdad?, ver a Pamela recibiendo un diploma de la universidad y diga, abuelo, aquí está parte del esfuerzo de que lo que tú hiciste. Eso añade valor a mi vida. Escúchelo, añade valor a mi vida en esa relación que tenemos. Amor, comunión. Amor, comunión. Comunión, amor. Escuchen lo que le quiero decir. Eso fue lo que quiso Dios con usted y conmigo desde un principio. Eso fue lo que Dios deseó desde el día 1 con usted y conmigo. A medida que fuésemos creciendo, que fuésemos madurando, nuestro
nuestro acercamiento, nuestra comunión con Él fuera mucho más fuerte, mucho más efectiva. Y obviamente que si hubiese comunión, iba a haber amor. Él no desea, Dios no desea un nivel bajo de comunión. El nivel bajo de comunión que yo toleraba o sigo tolerando con Mateo y Pamela. No. Porque ellos son niños. Y ese es un gran conflicto, que nosotros siendo adultos sigámonos comportando como niños. Eso Dios no lo quiere, eso Dios no lo desea. Él quiere hijos e hijas, Dios quiere hijos e hijas, ¿verdad? Con las cuales Él pueda comunicarse, escuche, comunicarse a nivel del corazón. Comunicarse a nivel del corazón. Él quiere hijos y hijas que maduren, que dejen de ser chiquillos, que dejemos de ser esos infantes que tenemos que sobrellevarlo. ¿Por qué? Porque el nivel de crecimiento todavía no los acompaña. Eso fue lo que Dios quiso desde el principio. Porque nos amó y nos sigue amando. Deseaba comunión con nosotros. Si usted se va al libro de Génesis, comenzando del capítulo 2 en adelante, usted se va a dar cuenta que Dios crió al hombre y lo pone en el huerto. Y dice la Escritura, ¿verdad? Capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 8, que Dios caminaba y tenía comunión con el hombre. Caminaba y tenía comunión con el hombre. La pregunta es, ¿tengo yo esa comunión con Dios? ¿Tengo yo la comunión que desea Dios tener conmigo? ¿Sabe qué? Yo estoy convencido, casi completamente seguro, que uno de los descendientes, atención, porque usted y yo a lo mejor, ¿verdad? Ya tiene descendientes. Y eso es bueno, eso es importante lo que le voy a decir. Y si tú no los tienes todavía, los va a tener un día. Yo creo que uno de los descendientes de Adán, captó el propósito de Dios para su vida. Captó el propósito de Dios para su vida. Observe lo que dice Génesis capítulo 5, específicamente en el versículo 24. Dice así: caminó pues Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios. Y agrega, y desapareció. Pero sigue diciendo el versículo, andando en íntima comunión con Dios. Andando, caminando en íntima comunión con Dios. Y agrega, y un día desapareció. ¿Sabes por qué? Dice el texto, porque Dios se lo llevó. Porque Dios se lo llevó. Repito, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó, lo amaba tanto. Fue la experiencia de Moisés. Porque él quiere andar y caminar con los que le aman, con los que quieren hacer clic. Y si hablásemos en el argot de los muchachos, parquear contigo y conmigo. Hebreos, el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, afirma y reafirma esta gran verdad. Capítulo 11, versículo 5 dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Lo amaba tanto que Dios se lo llevó. Porque antes de ser, y escuche esto, porque antes de ser llevado, y viene algo que se llama testimonio. Antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Cómo te conocen a ti? ¿Cómo me conocen a mí? ¿Cómo nos conocen a nosotros?
¿Qué dicen? ¿Qué dirán de nosotros? Traspuesto, se lo llevó. Se lo llevó. ¿Por qué? Porque vivía en comunión con Él. Porque agradó a Dios. Y Dios quiere caminar con los que están con Él. Y no se lo llevó, escúchelo. Yo creo que es así. Y lo analicé. No se lo llevó por los beneficios, ¿verdad? Porque le dio o por lo que le permitió. No. Razones concretas. Sino por la comunión que tenía con Él. Por la comunión que tenía con Él. Porque caminó con Él. Eso se llama vínculo. Vínculo. Y entre más conoces a la persona, entre más caminas con la persona, hay un mayor vínculo. Hay una mayor expresión de compañerismo y amor. Aún no lo conoció como era Él. Eso se llama relación. Relaciones. Entonces, mis queridos amigos, existe una sola razón, una, por la que Dios hizo lo que hizo ayer, por lo que hace hoy, lo que está haciendo hoy, y por lo que hará en el futuro. Por eso digo, yo no vivo religión. Yo no vivo religión. ¿A qué religión pertenecen? A ninguna. Yo vivo relación con Dios, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Al final, el propósito de Dios no es otra cosa que direccionarnos. Direccionarnos. Y al direccionarnos por el buen camino. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Uno, ser conformados a la imagen de Jesucristo. Ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso, aún las pruebas, los desiertos, las pandemias, nos ayudan a hacer un alto para reflexionar y entender todas estas cosas que estamos tocando. Pero déjeme decirle que estoy en una serie de este tema. Porque aquí es donde está el conflicto de la humanidad. Aquí es donde está el conflicto del hombre. No entender las razones concretas. ¿Para qué estamos aquí? Hay resultados físicos, pero sobre todo espirituales. Yo creo que hoy más que nunca, escúchelo y escúchelo muy, muy bien. Hoy más que nunca el mundo debe tener claridad meridiana cuál es la visión y el propósito de Dios para con nosotros. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa visión? Porque hay un problema, hay un conflicto. No tenerlo claro, hay resultados. Y los resultados no son buenos. Resultados, ¿verdad? De no tener claro ese propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué sucede? 2, 3 cositas rápidas. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a desenfrenar. Nos desenfrenamos por la falta de enfoque. ¿No ha visto usted los últimos acontecimientos por ahí? ¿No ha visto usted que todos los días aparecen 400, 500, ¿verdad? Que son atrapados, tomados por la fuerza pública, ¿verdad? Porque no quieren obedecer la ley. Se ha dicho hasta la saciedad que la vacuna, ¿verdad?, contra esto es quedarse en casa. Pero no queremos obedecer. Nos desenfrenamos cuando no entendemos, ¿verdad?, el propósito de Dios para nuestra vida. Usted no ha visto el show, ¿verdad?, que presentaron en estos días aquí en nuestra Asamblea Legislativa los padres de la patria. ¿Tú has visto eso? Usted no vio lo que dijo el gobernador de Nueva York, ¿verdad? ¿Gobernador de Nueva York? Sí, ese señor gobernador. De que todo lo que estaba aconteciendo, bueno, en Nueva York es el resultado de sus acciones, de él. Que Dios no tenía nada que ver con nada. En pocas palabras, no mencionen a Dios aquí. Claro, claro que no.
porque eso nos va a permitir hacer las cosas, ¿verdad?, más atorrantes que nosotros como seres humanos hacemos, ¿verdad? Aprobado en Nueva York, ¿verdad?, el aborto, incluyendo hasta los 9 meses. Miren los asesinatos, los crímenes, es un crimen. No entendemos el propósito de Dios para el cual estamos aquí. Ese es el problema. Nos desenfrenamos. Retrocedemos espiritualmente, repito, y esto es más que religión, esto es relación con Dios. ¿Y qué decir como iglesia? Bueno, la iglesia eres tú y soy yo. Pero como iglesia también tenemos, ¿verdad?, tremendos errores, cometemos errores cuando no ponemos, ¿verdad?, perdemos de vista el propósito de Dios para nosotros. ¿Qué sucede? Entre otras cosas, nos secamos espiritualmente. Nos secamos al punto de convertirnos en una institución, escúchelo, una institución impulsada por los patrones del mundo. Por los patrones que dicta el mundo. ¿Qué otra cosa, verdad, sucede? ¿Verdad? Enfatizamos más en los resultados. Yo he escuchado a muchos líderes de la iglesia preguntar, ¿y cuánto tú tienes? ¿Cuántos tienes? Es una pregunta que yo nunca contesto. Me la han hecho, pero yo no la contesto. Porque los que por misericordia y gracia asisten a la iglesia no son ganados, no es reces que se pueden contabilizar. No. No, 1000 veces no. Entonces, enfatizamos en los resultados. Ay, ¿cuántos edificios tiene? ¿Cuántos caben? ¿Cuántos? No, hombre. Usted se enfoque completamente total. En lugar, ¿verdad?, en lugar de hacer énfasis, ¿verdad?, y hacer realidad lo que dice Mateo 28, 19, por tanto, y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos? ¿Por qué no pregunta eso? ¿Cuántos discípulos hay? Desenfocados. ¿Qué otra cosa? Nos encerramos, ¿verdad?, en la comodidad. Escuche esto, en la comodidad de nuestras estructuras clericales. De nuestras estructuras clericales. Nos escondemos en nuestros deseos de autorrealización humana. Mírame a mí, observen a mí, yo sí soy grande. Señores, leamos y releamos Proverbios 29, 18, ¿verdad? Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. El pueblo se desenfrena. Se desenfrena a nivel personal. Se desenfrena a nivel familiar. Se desenfrena a nivel gubernamental. Porque lo que prima son los intereses personales. Nuestros intereses egoístas. Y cuando hay intereses personales y hay intereses egoístas, perdemos la dirección. Perdemos la visión. Perdemos todos. Por eso, que nos ayude Dios a enfocarnos, a entender esto. Que lo entendió desde un principio Salomón cuando Dios le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué pídeme? ¿Y sabe qué? Al final, Dios dice, ¿por qué no me pediste? No me pediste otra cosa que no fuera cómo traer beneficio a los tuyos. Cómo manejarlos, cómo tutelarlos, cómo gobernarlos. Ahora te voy a dar lo que no me pediste. Porque así es Dios. Él desea esa comunión contigo y conmigo. Él te ama entrañablemente. Por eso y para eso estás aquí todavía. La pregunta es, aquí dice, el pueblo se desenfrena. ¿De qué freno o a qué freno se está refiriendo Dios? ¿A qué freno se está refiriendo Dios? ¿Cuáles son los frenos esos? Te los digo la próxima semana. En la conclusión de este mensaje te vas a dar cuenta de los frenos y otras cosas más. Te voy a mencionar solamente uno. Para que quede con el gusto de poder regresar para la próxima semana. ¿Sabe cuál es ese? El freno que evita que estemos vivos o viviendo tranquilos
tranquilos como si aquí no estuviese pasando nada, y que nuestros actos, los tuyos y los míos, sean a la manera del mundo y no a la manera de Dios, a la manera de la carne y no a la manera del Espíritu. ¿Qué quieres que haga? Te dice el Señor. Pídeme, dice el Señor, pídeme en esta hora. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, si puedes hacerlo, y levanta tus manos y dile: Dios, de verdad que he caminado confundido. No he entendido tu gran propósito. Me he encerrado en mis intereses egoístas. Pido, Dios mío, que me ayudes a mí, primero que todo, para entender esto en forma clara y pristina. Ayúdame, Dios mío, a comprender de verdad por qué y para qué todavía, si por qué sigo vivo. Me estás dando una oportunidad, Señor. Sabiduría. Tu gracia, que ves más, ¿verdad? Va más allá, ¿verdad? De lo que yo pueda imaginarme y entender. Ayúdame, Señor, a ser, ¿verdad?, mejor hombre, mejor mujer. A ser mejor padre, a ser mejor esposo, a ser mejor madre, a ser mejor esposa, a ser mejor hijo. A ser mejor gobernante. La Biblia dice que cuando los gobiernos son buenos, los pueblos se alegran. Pero cuando los gobiernos son malos, los pueblos gimen. Pero traslado ese concepto a la familia. Hay familias que gimen. Hay familias que lloran porque los que deben tutelar la casa no han sabido hacerlo. Es un momento preciso para frenar y echar hacia atrás. Venir delante de Dios y decirle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Hoy me doy cuenta que he confundido religión con relación, de religión con comunión. Y esto va mucho más allá de lo que me habían enseñado o lo que había aprendido. Señor, gracias por este día. Ayúdanos a hacer, ¿verdad?, a que esa voluntad tuya se cumpla en cada uno de nosotros. Bendigo tu vida. Te bendigo de cabeza a pies. Y que ese propósito de Dios, de que se configuró, o que Dios se propuso desde antes de que tú fueses formado en el claustro materno, se cumpla en ti, y se cumpla en mí, y se cumpla en nuestra familia, y se pueda cumplir también en Panamá. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios. Hoy recogemos todos los trapos sucios y, como dicen mis amigos de Puerto Rico, los echamos al zafacón, al tinaco, y comenzamos una nueva vida, porque Dios nos da hoy este día, porque nos abre un espacio para esta nueva oportunidad. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente domingo, que terminemos bien la semana y que comencemos bien la próxima semana también. Y cuando las cosas vayan normalizándose, no se van a normalizar del todo, habrá algo progresivo. Nosotros caminemos bajo estos principios. La palabra de Dios. Gracias, Señor. Te doy muchas gracias por este día. Que Jehová te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Recuerde, mañana
mañana lunes, una hora con el pastor. Y mañana tenemos un invitado especial, el doctor Samuel Pagán. El doctor Samuel Pagán estará con nosotros mañana a las 8 de la noche para dialogar y aprender, extender nuestro conocimiento. Y el día martes también las actividades del día del martes, el miércoles también en el servicio de oración, el viernes también y el sábado también. O sea, todos los días tenemos una actividad. Qué bueno que estamos avanzando. Y la conclusión de este mensaje el próximo domingo a las 9 de la mañana. Una cosa, todos los días a las 7 de la mañana, la pastora Iris en el tiempo de oración. La oración es la fuerza para el cambio. 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana en el tiempo de oración a través de COC Radio, ¿verdad? Y las plataformas de Casa de Oración Cristiana. Mientras tanto, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta la próxima. Nos vemos mañana.